entre comillas, condenados a trabajar. Y el pedir ayuda y sentirte vulnerable, tenemos que verlo de una forma positiva. ¿Cuál crees que es el hábito más subestimado? Que incluso es el hábito que realmente nos ayudaría a vivir más y mejor. ¿Qué clase de contenido estamos llevando a las redes sociales? Eso también tiene una implicación muy grande. ¡Wow! Increíble. Bienvenidos al podcast de salud Osvaldo Restrepo. Hoy estamos en otro escenario, también en otra ciudad, y hemos tenido la ocasión de conocer una persona que yo sé que les va a encantar en este podcast. Una persona que, a pesar de muchos kilómetros de distancia, hace clic con nuestro propósito, hace clic con lo que estamos haciendo. Ella en su mundo y nosotros también. Y como siempre decimos, este podcast trata de unir lo que es la historia, la vida, la experiencia, con lo que es la ciencia. Y esa ciencia, vista desde distintos ángulos, hoy se encuentran en este podcast para que hablemos de propósito, de conciencia y de cómo a través de un negocio, a través de una vida productiva, nosotros podemos encontrar eso que llamamos valores, propósito de vida y poder inspirar a miles, a millones de personas en el mundo entero hoy por hoy a través del mundo digital, a través de las redes. Estefanía, bienvenida y qué gusto tenerte en mi podcast. Muchas gracias, doctor, por invitarme y conocerle en persona. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Tu apellido es primera vez que lo escucho. ¿Sí? Sí, ¿de dónde es tu apellido? De Segovia. Ya, de Segovia. Sí. ¿Y naciste en Segovia? Nací en Madrid. Ah, bueno. Sí. Y residenciada en Madrid y próximamente en América Latina. Madrid, México. Al final me conquistó México. Sí. Qué bueno. Estefanía tiene una historia ligada al mundo de los negocios y muy específicamente al marketing digital. Vamos a conocer un poquitico también ese mundo porque este mundo se está transformando y cada vez estamos seguros que más personas se van a motivar por saber de marketing digital, por saber cómo pueden llevar una marca personal. Con la inteligencia artificial eso va a tener todavía un mayor incremento a nivel mundial y seguramente este podcast puede inspirar a muchas personas a hacer su marca personal, a atreverse a soñar con su propia empresa. Así es que vamos a hablar de todo este mundo. Estefanía, cuéntanos un poquitico de tu historia de vida, dónde naciste, familia un poquito. Sí, claro. Que te podamos conocer. Pues mira, yo soy una chica muy risueña y muy soñadora, nací en Madrid y siempre me gustaba estar muy activa. De hecho, mi familia siempre me define como activa y simpática. Y siempre me dicen que estoy haciendo cosas para aprender. Y recuerdo una pregunta que me hicieron una vez cuando yo no sabía qué quería hacer. Y me preguntaron, ¿pero a ti qué es lo que te gusta? Y yo decía, hacer cosas que se produzcan y que a la gente le guste y le sirva. Y eso es lo que hizo que a medida que fue pasando el tiempo me diera cuenta de que el marketing digital era eso que yo producía, que hacía cosas y que a la gente le podía gustar. Entonces, bueno, pues en esos años de evolución, desde que yo comencé con 20 años, comencé de Community Manager, hace ya casi 19 años, que parece que no pasa el tiempo, pero sí. Hace 19 años cuando empecé, pues no había nada. No había Instagram, casi nada, no había WhatsApp. Entonces teníamos Twitter, teníamos los blogs, los famosos los bloggers que existían en aquella época. Y empezaba a verse un poco más el mundo del youtuber, pero no era algo que estuviera muy desarrollado. Y entonces en esos años pues descubrí mi pasión y mi motivación y 10 años después creé mi propia agencia de marketing digital y enfocado en marketing de influencia. Y a día de hoy con propósito. Qué bueno, qué maravilla. ¿Y cómo está compuesta tu familia? Mi familia, ¿te refieres a papá, mamá, sí. hermanos? Mis padres, tengo un hermano y mis papás están juntos, llevan juntos 47 años, entonces para mí son la base más sólida que tengo, me han apoyado en todo siempre, les quiero muchísimo, si no fuera por ellos yo no estaría aquí, si no fuera por la madre que tengo yo no sería como soy y mi padre igual. Y luego tengo un hermano mayor que yo, que también le quiero muchísimo y me ha dado algo que quiero muchísimo, muchísimo también, que son mis dos sobrinos. Entonces, ellos son como mi parte, ¿no?, familiar más
cercana que quiero tanto y que son para mí un claro ejemplo a seguir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hace 20 años que iniciaste tu vida del marketing, del mundo digital, pues esto apenas estaba empezando. Seguramente lo conocían más las grandes organizaciones, las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero ya a nivel individual apenas estaban haciendo. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a ese mundo? ¿Cómo fue esa exploración? Pues justo, gran pregunta, porque la realidad es que yo trabajaba para una multinacional y en esos años empecé a desconectarme de todo lo que significaba trabajar para una multinacional en el marketing digital. Entonces, a medida que me iba desconectando de todo lo que conllevaba trabajar para eso, descubrí pues el trabajar en una especie como de proyectos más pequeños tipo boutique. Además de ello, yo competía en fitness, empecé a competir en fitness, me gustaba mucho el tema de la nutrición, cuidar mi cuerpo, sabía que el cuerpo era mi hogar y esto era la base para cuidarme. ¿Qué ocurrió? Que en esos años, donde empezó el marketing digital a desarrollarse más, empezaron a contactarme marcas para trabajar conmigo. Entonces llegó un punto en el que se unieron, por un lado, mi experiencia como social media manager de 10 años y mi experiencia como microinfluencer. Y descubría que las marcas no sabían hablar conmigo, cómo conectar conmigo, y descubría también que otros influencers no sabían tampoco cómo trabajar con marcas. Y ahí es cuando decidí que naciera Ella Digital, que es la agencia en la que realmente conectábamos influencers con marcas que tuvieran pues una conexión, un propósito, un objetivo, y por eso fue el nacimiento, ¿no? de todo lo que me hizo como cambiar. Y a día de hoy, pues en esa evolución también soy de las que opina que la parte personal va muy unida a la profesional. Cuando dicen que la parte profesional y la parte personal está separada, para mí personalmente me he dado cuenta, bajo mi experiencia, que no se puede separar una con la otra, que van unidas. Entonces, la parte personal a mí me afectó mucho, evolucioné mucho espiritualmente, me di cuenta de muchas cosas en los últimos años e indirectamente pues también mi agencia lo hizo, ¿no? Entonces a día de hoy pues trabajo sobre todo proyectos con propósito, influencers que de verdad quieran influenciar con un propósito, con un objetivo que sea pues para mejorar el mundo, para divulgar, como hace usted, divulgar de una forma pues que mejore, ¿no? La vida de todos. Qué maravilla. Seguramente a nuestros papás, a nuestros abuelos, les tocó trabajar en aquello que tenían disponible y no había otra opción. Así es. El mundo ha ido cambiando en ese sentido y hoy podemos alinear trabajo con la vida. Entonces el trabajo pasa a ser parte del componente fundamental de un proyecto de vida, de un propósito de vida. Hoy tenemos esa posibilidad que seguramente los antepasados trabajaban en aquello que les obligó la vida a trabajar, pero seguramente algunos lo disfrutaron, algunos encontraron en ese trabajo también su propósito, pero para otras personas se convirtió definitivamente en una tragedia porque no estaba alineado el trabajo con su ser, con su propósito de vida. Exacto, para mí hablamos de la coherencia, ¿no? Cuando tú eres coherente con lo que de verdad sientes, lo que piensas, lo que quieres, y eso lo extrapolas a tu vida profesional, a tu día a día y a tu vida personal, al final es a nivel energético, o sea, ya no es, somos energía. Entonces yo me gusta poner ejemplos más sencillos, ¿no? Cuando tienes que hacer algo que no te gusta, te cuesta 3 veces más hacerlo, ¿no? Es como, estarás de acuerdo que es como, ay, esto tengo que hacerlo, pero no me apetece, no quiero, porque cuesta más. Y cuando es algo que realmente disfrutas, parece que pasan las horas y no te has dado cuenta, ¿no? Y a lo mejor has estado grabando vídeos y te gusta crear contenido y has estado 3 horas y dices, bueno, pues sí, parece que he estado 10 minutos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso, puedo dar las gracias de que en este momento hay más posibilidades de conseguir eso, ¿no? Y tienes toda la razón porque antiguamente no era así, era lo que tocaba, era ser aprendiz de alguien para aprender un oficio y salir adelante, ¿no? Entonces, así es. Ese divorcio entre vida y trabajo para muchas personas se constituyó en una dicotomía, en una dualidad. Este es el tiempo del trabajo y este es el tiempo de la vida, y muchas veces el trabajo restringió la vida, entonces son vidas muy poco plausibles, muy poco disfrutadas, y ahí seguramente nosotros tenemos que entender que hoy la vida nos da la posibilidad de encontrar un lugar común
donde es posible en el trabajo disfrutar la vida, en la vida disfrutar el trabajo y se vuelve una vida con propósito. Justo así es. Y de hecho hay algo, doctor, que usted dice que hay después de la jubilación, ¿no? Eso me encanta mucho cuando lo leí la primera vez, porque hay personas que a lo largo de la vida creen que cuando llega la jubilación ya se acabó, ya no tienen motivación ninguna, ¿no? Entonces sí que es algo, me encantaría que lo explicaras y que, sobre todo para mis padres, ¿no? Que están recién jubilados y ahora están viajando un montón, pero para todas esas personas que de repente están en casa y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Acabó mi tiempo productivo. Correcto. Digamos que volvemos a la misma historia. Pareciera que estábamos, entre comillas, condenados a trabajar, y ahí seguramente hay una influencia religiosa bastante grande. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces ahí el trabajo no era algo halagüeño, no era algo que diera sentido a la vida, que completara la vida y que posibilitara el disfrute. Entonces la jubilación se veía como ese momento en el que por fin puedo descansar, por fin puedo hacer otra cosa, por fin, y entonces estaba dividida la vida entre trabajo y disfrute. La jubilación hoy es otra cosa muy distinta. Hoy la jubilación es cómo quiero vivir mis próximos 20, 30, 50, 60, 70 años, porque la esperanza de vida se ha ido prolongando. Los adultos mayores cada vez encuentran más posibilidades de tener amplia vida con calidad de vida. Entonces, una persona que hoy se jubila, podríamos decir, está en la mitad de la existencia. ¿Qué queremos hacer con la otra mitad de la existencia? ¿Cómo la queremos vivir? Si ese trabajo no fue placentero, no me dio felicidad, no me dio bienestar, llegó la hora de que me dé bienestar, de que complete mi existencia, y entonces prolongamos la vida con un espíritu absolutamente distinto. Yo creo que las personas que se jubilan hoy, si le agregamos un poquitico de conciencia, de propósito, nos podemos disfrutar y comer el mundo en cualquier momento. Me encanta. Es un súper mensaje, me gusta muchísimo. Hay algo que yo he escuchado mucho también, que dicen, ya, pero cuando llegas a los 60 o 65 y te vas a jubilar, ya te vienen los achaques. Nosotros decimos así en España, ¿no? El achaque, te duele. Nosotros todo. También lo decimos. Entonces, muy bien. Entonces, a mí me gusta también como tener conciencia de cómo voy a estar yo en mi jubilación, ¿no? Cómo tengo que cuidar mi cuerpo para llegar, ¿no? Siempre ha sido algo que, y yo sé que usted habla mucho de eso, me gustaría que lo explicara más la importancia, porque yo siempre lo digo, ¿no? Es mi lugar, mi casa, yo tengo que cuidarla. Pero claro, son muchos hábitos, no es solo comer, ¿no? De acuerdo. Es el momento. ¿Ya tienes mi libro? Sí. Y ya pudiste hojearlo, entonces vas a entender muy bien. Y pongo una metáfora que me ha ayudado mucho en los talleres a explicárselo a la gente. La vida, y sobre todo la vida de la salud, es como una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros. Cada que comemos bien, cada que nos movemos, cada que dormimos bien, cada que gestionamos favorablemente el estrés, cada que recordamos y afianzamos nuestro propósito de vida, cada que nos hidratamos bien, estamos consignando salud a esa cuenta de ahorros de la salud. Pero igualmente, cuando comemos comida ultraprocesada, comida chatarra que decimos en nuestro medio, cada que comemos sin ganas, sin apetito, cada que nos llenamos el estómago porque parece que nos tenemos que comer todo y más, cada que no hacemos ejercicio, que estamos sentados, cada que no vamos a caminar al contacto con la naturaleza, cada que no revisamos nuestro propósito de vida, pues estamos retirando de esa cuenta de ahorros de la salud. Y al final, ¿cuál es el resultado? Tengo ahorros en mi cuenta y puedo llegar a los 100 absolutamente vital, independiente, o le quedo debiendo a esa cuenta de ahorros y entonces pierdo mi autonomía, mi independencia, me tengo que quedar en una silla, me tengo que quedar en una cama, necesito que alguien me bañe, me cambie la ropa. ¿Cómo quiero que sea mi vida? Al final de cuentas, cada decisión en relación con el cuidado de la salud cuenta para la calidad de vida que vamos a tener a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 o a los 110 años. Y entonces esa metáfora me ayuda
para mandar un mensaje a todas las personas. En nuestras manos está la condición de salud que yo quiera para 10 años, para 15 años, para 20 años después. Si yo cultivo eso, pues esa es la calidad de vida que voy a tener. Y tú lo decías al principio de una manera maravillosa, porque somos energía. Si yo he acumulado una energía positiva en el cuidado de la salud, esa energía es la que voy a tener más adelante. Pero si he cultivado una mala energía a través de los alimentos, del movimiento, de no dormir bien, pues seguramente esa pobre calidad de vida es la que voy a tener más adelante. Buenísimo, justamente, claramente eso. Lo difícil, o lo que yo siento que es difícil en esta sociedad es, desde el más joven, cómo impactarle, que yo sé que usted está haciendo muy buen trabajo divulgativo, porque además se rodea de creadores de contenido más jóvenes, ¿no? Y además siempre es algo inspiracional el ver a una persona que ya ha recorrido mucho camino, ¿no? Y decir, bueno, pues yo quiero conseguir eso, ¿no? Entonces, donde yo veo el problema, que no quiero llamarlo problema, lo quiero circunstancia a resolver, es en cómo cambiar esas mentalidades adoctrinadas de tengo 20 años y ahora pues no le voy a dar importancia al descanso, no me importa dormir 4 horas al día, o bueno, voy a comer más ultraprocesados, ¿no? Es cómo generar esa conciencia y esa educación desde muy jovencitos para que a lo largo de su vida lleguen a esa cuenta bancaria, ¿no? Yo creo que va por, no sé usted qué opina del nivel de conciencia, ¿no? Del nivel de conciencia. Tiene que ver con eso. Tiene absolutamente todo que ver con el nivel de conciencia. A los 20 años no hemos madurado, vamos en un proceso evolutivo. Entonces, a los 20 años, si no hay ese nivel de conciencia mayor, antes del podcast lo hablábamos un poquitico tras de cámaras, hoy vemos como asomo de una nueva conciencia en la juventud, menos licor, muchas personas cuidándose de sustancias psicoactivas, pero hay otros que definitivamente siguen allí. Eso se debe a una cosa que en psicología se llama el sesgo de la invulnerabilidad. A mí no me va a dar hipertensión, a mí no me va a dar sobrepeso, a mí no me va a dar obesidad, yo no me voy a quedar en una silla de ruedas, eso es para otras personas, eso no es para mí. Sentirme invulnerable me lleva a comer cualquier cosa, a dormir 3 o 4 horas, a todo un fin de semana de fiesta, acercarme al licor, al cigarrillo, a hábitos de vida no saludable. Pero si yo empiezo a desarrollar una mayor conciencia, yo también soy vulnerable. Mis papás tienen muy buena vida y muy buena calidad de vida y ya tienen muchos años, pero yo podría ser distinto, a mí podría tocarme, si no tomo buenas decisiones, una vida diferente, me podría ayudar a tomar una mayor conciencia del cuidado y me podría proyectar a otro nivel y a otra vida. Y entonces ese es el mensaje fundamental para todos. Todos somos vulnerables a cualquier edad, solo que hasta los 35, 40 años empieza a despertar como ese mayor cuidado, esa mayor conciencia mejor del cuidado, de la salud, y me puede poner en una ruta distinta de cuidarme, de atender nuestro cuerpo, que tú bien lo decías también, este cuerpo es mi casa, es mi hogar, va conmigo a todas partes, y cómo no cuidarlo. Desconocía esa terminología del sesgo de la invulnerabilidad. De hecho, yo practico ahora mucho la vulnerabilidad. Es algo que México me enseñó a no sentir ser la más fuerte y que todo puedo yo y que nadie puede ver en mí, que yo soy vulnerable, sino al final... Recuerdo una vez un numerólogo que tuve una sesión con él, me encantó, y él me dijo: Estefanía, tú eres como un jarrón chino, eres sensible, hay que cuidarlo. Entonces yo siempre crecí que la sensibilidad era algo malo en mí, el tener como más sensibilidad o ser más empática, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado mucho la vulnerabilidad, abrazarla y entender que no es malo abrazar tu vulnerabilidad. Entonces hace parte de nuestra naturaleza. Sí, sí, sí. Somos vulnerables en muchos momentos de la vida y a diferentes circunstancias y situaciones. Sí, sí, sí. Y doctor, me sorprendió mucho, me gustaría hablar también de eso. ¿Cómo es posible, después de jubilarse, ¿no?, decidió divulgar? Me encantaría saber qué le hizo a usted tomar esa decisión de decir, aparezco en redes sociales, ¿o ya las tenía? No las tenía, no me llamaban la atención, wow. No las utilizaba y les tenía cierta animadversión, porque yo he sido docente toda la vida. Entonces, yo iba a un salón de clase y veía a todos mis alumnos metidos en las redes sociales, navegando en sus correos, en las noticias,
y no poniendo mucha atención. Y yo advertía que ahí había distracción, que ahí había otras cosas, entonces les tenía cierto respeto. Pero dos hechos ayudaron a tomar esta decisión. El primero, un hijo especialista en marketing digital como tú, que me decía, genere contenido para las redes sociales, genere contenido, estamos en otro momento de la historia, genere contenido, usted sabía hacerlo, usted sabía hablar, ¿por qué no comunica a todo el mundo? Y el segundo hecho es la llegada de la pandemia. La pandemia por COVID-19, yo tengo una especialización en medicina que se llama epidemiología, me hizo pensar que si me iba a encerrar en una casa y no sabíamos por cuánto tiempo, pues podía hacerlo divulgando un contenido que le ayudara a las personas a entender COVID-19, a entender cuándo ir a urgencias, cuándo cuidarse, cómo alimentarse para poder pasar por una pandemia sin mayores dificultades. Y entonces esos dos hechos, a los 64 años, me dio por abrir redes sociales y aquí estamos juntos y la vida nos juntó. ¡Qué fuerte! ¿Y qué abriste primero? ¿Cuál fue la red social? YouTube por excelencia ha sido nuestra red social, ahí ya tenemos 5.2 millones de seguidores. España está entre los primeros lugares, México, donde estás ahora, es primer lugar. Y luego de abrir YouTube, abrimos Facebook, Instagram, TikTok y una red que es muy poco conocida que se llama Kawaii. Más recientemente LinkedIn, y ahí hemos ido avanzando, cultivando una mayor audiencia cada vez, que no es poca y que nos pone con mucha responsabilidad a estudiar, a investigar, porque no podemos llevar cualquier contenido a esa masa de personas que tenemos allí, que nos oyen, que nos dedican tiempo y que tenemos que ser muy responsables con ello. Justo yo traía una noticia que ha salido hace muy poquito, que se la voy a leer, me gustaría saber qué opina. Aquí. En China se ha aprobado una normativa que exige que los influencers que hablen de salud, finanzas o educación tienen que tener estudios o licencias. Tienen que ir a la universidad, ¿eh? De hecho, se está hablando de que obligatoriamente un influencer que hable de esto tiene que tener unas certificaciones y etcétera. Y esto está siendo un tema muy hablado. ¿Qué opina? Y de mucha controversia. Sí. Porque uno puede generar contenidos desde dos ángulos. Desde la ciencia y desde la academia, y eso es válido, y para muchas personas es fundamental. Pero también hay otras personas que pueden hablar desde la experiencia. Si yo he tenido una enfermedad, si yo soy diabético, si a mí me dio epilepsia, yo puedo hablar desde mi experiencia. Y eso podría tener sentido. Solo que la otra persona, quien escucha al uno y al otro, tendría que tener un pensamiento crítico para poder saber qué de acá de la academia me sirve y qué de la vida y de la experiencia me sirve. El problema es, esas personas que nos escuchan tienen pensamiento crítico, pueden poner en una balanza y qué les sirve de esto o de esto, ahí hay una dificultad. Ahora bien, hay un tercer elemento de discusión que me parece muy importante. Hoy con inteligencia artificial cualquier persona puede hablar de cualquier tema y llevarlo a un video y publicarlo y ganar adeptos. ¿Qué clase de contenido estamos llevando a las redes sociales? Eso también tiene una implicación muy grande. Y en el mundo de la salud, también en el mundo de las finanzas, porque al fin y al cabo es salud financiera, podríamos estar diciendo que no cualquier contenido vale, porque estamos cultivando pensamiento, estamos cultivando toma de decisiones en otras personas que sin un pensamiento crítico sería bastante riesgoso y problemático. Por ejemplo, YouTube hoy tiene catalogadas una serie de canales que son confiables, es decir, que yo puedo depositar algún grado mayor de confianza en esos canales y que los otros que no tengan ese rótulo de confiables, pues habría que ponerle un interrogante y quedaría en manos de la audiencia si ese contenido vale la pena tenerlo en cuenta o no. Pero todos sabemos que cultivar pensamiento crítico cada vez es más complejo en un mundo de tanta información, de mucha información, y ya queda a discreción de las personas
eso que llamamos pensamiento crítico, para que puedan dilucidar qué información es para su vida y qué información hay que apartarla. Y sobre todo perder esa dispersión, ¿no? Que yo siento que muchas veces hay mucha dispersión porque tenemos demasiados inputs. Algo que me enseñó un coach hace años y lo tomé en cuenta y lo hice fue: quítate todas las notificaciones. Entonces yo dejé de ser esclava de las notificaciones de WhatsApp y además me creé otro WhatsApp personal. Entonces tengo WhatsApp y WhatsApp Business. Entonces, porque llegó un momento que cuando yo abría el WhatsApp eso era inundado. Una locura. El proveedor, el cliente, tu amiga, tu madre, todo el mundo, ¿no? Entonces llega un momento que a mí me saturaba mucho, ya no sabía cómo priorizar, ¿no? El diagrama de ¿cómo se llama? Lo urgente y lo importante. Sí, de Eisenhower, correcto. No me salía el nombre. Justamente ese diagrama, yo ha habido momentos que me frustraba porque decía, sé cómo funciona esta herramienta, pero no era capaz de aplicarla. Y a día de hoy, esos pequeños hábitos me han ayudado muchísimo, ¿no? Esas dos, el cambiar, tener 2 WhatsApps y el quitarme todas las notificaciones y que yo sea dueña de cuando quiero ver esas notificaciones y no las notificaciones que se apoderen de mí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo haces tú? Porque tú tienes una agencia de influencer a los que les ayudas a encontrar su marca personal y tienes dos elementos fundamentales que me llamaron mucho la atención. Valores y propósito, y conciencia ahí como en el medio. ¿Cómo haces tú para inducir a esos influencers a que encuentren esos valores, ese propósito, que ese propósito sea superior y que mejore o ayude a mejorar su nivel de conciencia? ¿Cómo haces eso en el mundo del marketing digital? No es fácil, pero bueno, hay una parte que es la divulgación. Entonces, tú sabes que al final al divulgar vas a ir sembrando, ¿no? Y vas dejando tu semillita y vas divulgando, entonces sabes que vas a impactar y a las personas que le tengan que llegar el mensaje les llega, ¿no? Pero luego te encuentras perfiles que ya trabajan en la agencia, en los que directamente en el día a día se ve en una colaboración en la que no solo llega una marca y quiere trabajar con ese creador de contenido, sino que además de ser intermediarios, que no es simplemente la comisión, ¿no? Es decir, a mí lo que me gusta de ser intermediaria como agencia es poder hablar con ese creador de contenido y recomendarle y decirle, en todos los sentidos, mira, te acaban de decir que tienes que hablar de este libro, pero es que ayer hablaste de este otro y mañana hablas de este otro. Yo no te recomiendo que lo hagas así. ¿Por qué? Entonces, les das un poco pues una consciencia y una forma... Una orientación. Una orientación de que entiendan por qué eso no deberían de hacerlo de esa forma, ¿no? O cualquier otra cosa, actitudes, de cuando un cliente quiere algo y contrata a un creador de contenido, el creador de contenido siempre le decimos que tiene que dar más de lo que se espera una marca. Entonces, para mí, dar más de lo que espera una marca de ti es dar más entregables, dar unas conclusiones de esa colaboración también y explicar, oye, pues yo he sentido esto, no es simplemente pantallazo de las estadísticas y así ha funcionado y te he vendido 5 bolsos, sino también explicar el creador de contenido, oye, pues esta colaboración me ha gustado de esta forma. A mí me gusta mucho trabajar embajadores de marca, que la diferencia básicamente es un embajador de marca, por un lado, genera más credibilidad a largo plazo con las marcas y segundo, hay mucha más conexión y unión entre marca y creador. Entonces, estos embajadores representan los valores de estas marcas y ese punto me parece clave, que no todas las agencias lo hacen, ni todos los creadores saben cómo funciona, ¿no? Esa conexión de valores, de entender, oye, ¿cuáles son tus valores? Existe una escala de valores en las que para mí uno de los principales valores es la salud, para mí, la familia, la responsabilidad y la empatía. Son 4 valores que para mí van muy, muy conmigo. ¿Qué les asesoramos a un creador de contenido? Cuando llega una marca que quiera trabajar contigo, tú tienes que tener claro tus valores, porque si no combinan y tienen que ver con los que esa marca tiene, no hay coherencia. Entonces, por ahí va un poco todo el trabajo de marketing consciente con creadores de contenido y esa influencia con propósito, ¿no? Encontrar una combinación. Un ejemplo claro podría ser algo que me ocurrió a mí personalmente. Hace unos años dirigía un departamento completo de una cadena de hamburgueserías, pero yo no comía carne. Entonces llegó un momento que dije, ¿cómo es posible, no? Abriendo una expansión de cadenas de hamburgueserías. Te encontraste con esa ambivalencia. Claro, entonces ¿cómo puedo unirme a una marca que, por supuesto, con todos mis respetos, ¿no? Pero si no va unido en mis valores, ¿no? Entonces, desde aquí invito a todo el mundo pues a que se cuestione eso y que tenga claro, sobre todo, su lista de valores. Yo en mi canal hablo mucho de propósito
y encuentro que tú también hablas mucho de propósito. ¿Has encontrado diferencia entre hablar de propósito a una persona menor y a una persona mayor? Porque yo encuentro jóvenes que tienen propósito y otros que están en la vida sin un propósito, pero también encuentro adultos con propósito y sin propósito. ¿Tú encuentras diferencia y cómo hablarle a una persona joven y cómo hablarle a un adulto de propósito? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pues yo creo que sí hay diferencia y sí que siento que, o sea, no hay que perder la esperanza, pero prefiero no ser consciente cuando tengo 20 que cuando tengo 50. Prefiero que esa persona tiene más recorrido para despertar y para entender cosas que cuando te encuentras personas más adultas que todavía están perdidas, ¿no? Porque cuando tú estás... Yo he estado ahí, yo he estado perdida también más de una vez, entonces no sabes hacia dónde tirar. Entonces lo que necesitas es levantar la mano y pedir ayuda. Y ese pedir ayuda es lo que hablabas antes de la invulnerabilidad, ¿no? El pedir ayuda y sentirte vulnerable, tenemos que verlo de una forma positiva, porque es algo que hay personas que ya lo han recorrido, que te pueden ayudar igual que a ti te gusta ayudar a los demás, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso, que cuando veo a esos dos perfiles, tanto el que es más mayor como el más joven, y están perdidos, me gusta que levanten la mano, que pidan ayuda, y es parte, ¿no?, de mi propósito, el acompañarles y enseñarles, pues enfocarles un poco hacia dónde tienen que ir, ¿no? Entonces, no sé, a tu pregunta era un poco eso, ¿no?, de cómo, si había diferencia ¿Y cuál era la otra pregunta me habías dicho? No solamente si hay diferencias, sino cómo llegarle a ese joven y cómo llegarle a ese adulto. No sé si, para hacerlo más fácil, ¿qué recomendación le darías a una persona joven que esté hoy conectada aquí, una persona menor de 40, y que te confiese que está desorientado en el propósito de vida? ¿Qué recomendación? Y luego vamos y hacemos lo mismo con un adulto. Me gustaría primero darle confianza y decirle que parar, hay que parar. Cuando estamos todo el rato en automático y no dedicamos un tiempo para nosotros mismos y para escucharnos, para mí esa es la clave. Entonces, para, y parar es quítate todo, las notificaciones, vete al campo, vete a la calle, en tu habitación, en un lugar que estés tranquilo, para y escribe. Para mí, siempre la escritura ha sido algo que ha sido parte de mí. He integrado mucho mejor todo lo que he estudiado, todas las carreras, todo lo que llevo detrás, ¿no? Para mí la escritura siempre me ha dado mucha integración en todos mis pensamientos. Cuando lo escribo los integro mucho mejor. Entonces esa sería una de las recomendaciones. Parar y escribir. Aquello que va descubriendo, escribirlo. Sí, y escribir todo lo que realmente te gusta y te motiva. Sin pensar más allá en prejuicios ni qué dirán los demás de que yo mañana quiera ser influencer. Porque me ha ocurrido, me he encontrado personas que están deseando salir a las redes sociales a contar algo, pero no se atreven por el que dirán. Y yo también he estado ahí. Claro. Entonces, mi consejo sería, escribe, y cuando ya tengas claro qué cosas son las que te gustan, ahora piensa una persona que ya esté en el lugar donde te gustaría estar y acércate a ella de una forma muy sencilla. Me gusta mucho ese ejercicio por dos razones. Uno, porque definitivamente todos tenemos que parar e ir a nuestra casa, volver a nuestro interior. Me gusta mucho un ejercicio donde yo pongo a la gente que diga ¿cuánto hace que no hablas contigo mismo? Wow. ¿Cuánto hace que no hablas contigo? Porque es que ese ir al interior a veces es difícil para una persona joven, pero cuando le decimos cuánto hace que no hablas contigo mismo, como que empezamos a tomar distancia de esos pensamientos, de esas creencias, de esas emociones, y ya ponerlas sobre la mesa ya es un avance. Pero me gusta mucho la idea tuya de escribirlo, porque entre otras cosas estoy cayendo en cuenta que cuando lo escribimos estamos activando otras redes neuronales que nos pueden ayudar a afianzar ese encuentro con el propósito. Entonces tomo muy en cuenta ese ejercicio que tú haces. Bueno, ¿y cómo hacer lo mismo con una persona de 65 años, de 70 años? ¿Cómo hacer eso? Pues me he encontrado personas así. Primero hay que escucharles, ¿no? Y no imponer nada. Porque cuando tú impones a una persona que ya ha pasado por muchas cosas y está frustrado y que no sabe hacia dónde tirar, lo primero que hay que hacer es escucharles. Y luego invitarles a que se escuchen ellos mismos, lo que acaba de decir. Pero en ese sentido no hay diferencia. También hago el mismo trabajo. En marca personal tengo un método que se llama método PACE, que PACE en inglés es paso, dar el primer paso.
siempre he sentido que accionar es darle a la palanca y es empezar, ¿no? Entonces, diría que una persona más mayor, lo primero que le diría también es dar el primer paso. El primer paso no es que te pongas una meta a largo plazo, sino una meta pequeñita, ¿no? Sí. Entonces, si tu primer cambio es, oye, pues vamos a inventarnos algo. Yo quiero escribir un libro, ¿no? Una persona de 70 años que quiere escribir un libro. Si yo le digo que escriba un libro de 500 páginas este mes... No va a arrancar. No va a arrancar ni lo va a hacer. Pero si primero le pregunto, ¿de qué te gustaría hablar? Vamos a dar un primer paso a que decidas la temática en la que quieres escribir tu libro. Entonces empezamos un trabajo de autoconocimiento, que son personas que al final cuando empiezan a autoconocerse también lo integran mucho y a mí me encanta, es un viaje, a mí me gusta mucho también trabajar con personas más adultas que descubren también cosas que les encantan. Entonces diría que eso sería como comenzaría, ¿no? Con ese primer paso, un primer paso. Excelente. Bueno, Estefanía, entonces a ese adulto le decimos también que pare, pero que, porque es adulto, ya puede revisar sus talentos y seguramente los conoce mucho mejor, conoce sus gustos, no solamente para lo que es bueno, sino y qué le gusta, pero además puede revisar sus experiencias pasadas y si descubre que alguna cosa con la que soñó todavía no se ha cumplido, lo podemos proyectar. ¿Qué más podríamos decirle a esa persona adulta que nos escucha? Porque entre otras cosas, te cuento, el 85% de las personas que nos están escuchando son mayores de 65 años. ¡Ay, qué bien! Sí. Pues yo les diría que se animen a crear contenido digital, que creo que es algo maravilloso y además es tendencia. En el mundo de las agencias de representación de talento, ahora se busca cada vez más perfiles mayores, perfiles que tienen mucho que decir y mucho que contar. Yo siempre pienso que la persona adulta es la base de la familia, entonces hay que respetarla y hay que aprender de ellos porque nos enseñáis todo, o sea, sobre todo yo lo veo en mis padres, ¿no? Que ya son abuelos, veo a mis sobrinos, veo a mis abuelos, o sea, veo a los abuelos, digo, mira todo lo que aprenden los pequeñitos del mayor, ¿no? Es como la cadena completa. Entonces yo les diría que se animen, que no tengan miedo y que se atrevan a crear contenido digital, ¿por qué no? Tú y yo estamos cerca del creador de premios Ícono. Vamos a darle una idea de que cree los premios íconos de influencers mayores. Claro. Porque es que hay que darles visibilidad y hay que traerlos a este nuevo mundo. Me parece muy buena idea. Pueden crear contenido para los próximos 30 años, 40 años y juntando sabiduría de la vida y también conocimiento que seguramente han adquirido a lo largo de toda su existencia. Sí, nosotros hace poquito hicimos una campaña con abuelas, hablaban de un electrodoméstico y oye, explicaban muchas cosas y estuvo muy divertido también y son muy simpáticas y hacen cosas muy, muy chulas. Entonces yo también, gran idea para Icono, que lo hagan porque me parece muy interesante. Vamos a hacerle la propuesta y por aquí hay un amigo nuestro de Icono que se llama Julián. Sí, está por ahí. Y que está por ahí, que nos puede ayudar. Tú me querías hacer una pregunta también. Sí, yo te quería preguntar respecto a los hábitos, regresando un momento a esto. Por aquí tenías un método, sí, que me has comentado anteriormente, pero quería saber de todos los hábitos que el ser humano puede adquirir o tener, ¿cuál crees que es el hábito más subestimado, que incluso es el hábito que realmente nos ayudaría a vivir más y mejor? El más subestimado. Yo creo que podría ser el hábito de la atención. Wow. Mira, nuestro cerebro produce 60 a 70 mil pensamientos por día. 60 mil a 70 mil pensamientos por día. Si eso es así, imagínate cuántas cosas pasan por nuestra cabeza y entonces los pensamientos o nos llevan al pasado o nos llevan al futuro. O nos llevan al pasado o nos llevan al futuro. Y nos olvidamos de vivir el presente, el aquí y el ahora. Y entonces una mente que va entre el pasado y el futuro, entre el pasado y el futuro, es una mente que divaga, que no está disfrutando el instante, el momento. Imagínate que tú estuvieras pensando en este momento si dejaste la puerta cerrada, si tu novio te va a llamar o no te va a llamar, si van a salir a comer o no, qué estará pasando con tus padres en España. Mientras estamos conversando, no disfrutaríamos. Y yo lo mismo.
Entonces yo creo que un hábito que no hemos apreciado suficientemente es cómo lograr la atención en medio de todo ese bagaje de información que hoy nos llega por todos los medios, pero también por esa tendencia de nuestra mente a conducirnos al pasado o al futuro y menos a estar aquí disfrutando el único momento que podemos tener, que es este. Entonces yo creo que ese hábito de la atención es lo la podemos base cultivar de la todos. familia. ¿Y cómo Entonces, lo hacemos? Hay que respetarla y hay que aprender de ellos, porque Bueno, tú nos has mencionado enseñáis varias cositas. todo. Lo primero, conocernos mejor, el autoconocimiento. Y la capacidad que podemos desarrollar por ese autoconocimiento de leer nuestros pensamientos, a ver cuáles son del pasado y cuáles son del futuro y despegarnos, porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos llegaron a nosotros y se quedaron con nosotros. Los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hermanos, los amigos, nos llenaron de mucha información, nos la llevamos y luego hemos vivido un piloto automático permanentemente. Pero si nos distanciamos de los pensamientos, yo empiezo a ser hoy yo. Empiezo a ser yo hoy. Entonces, autoconocimiento, metacognición, distanciarme de los pensamientos, distanciarme, saber qué es una propuesta que pasó por mi cabeza, una nube que pasó por el firmamento, pero yo la dejé ir. Pero cuando yo le hago caso a los pensamientos me van a llevar a la misma rutina, a las mismas cosas, a sacarle fotocopia a los días, día tras día. Segundo, si soy capaz de distanciarme de los pensamientos, me puedo visualizar distinto. ¿Qué quiero para mí hoy? Entonces, ¿qué quiero para mí hoy? Me pone en el presente. Y en el presente yo puedo, entonces volvemos a escribir la primera página del libro que quiero escribir, o puedo ir a jugar con los hijos, con los nietos, porque estoy aquí y ahora. Y entonces esa metacognición me lleva a aplicar en la vida real y en este instante aquello que es mi plan para hoy, y ese plan para hoy está conectado con mi propósito, y entonces empiezo a ver articulación y energía creativa y coherencia. Tercero, si ya me visualicé distinto, pues hago el plan de mi mañana o mi plan de la tarde, y no dejo que se consuman las horas por el televisor o por la propuesta de un amigo que me quiere llevar a su vida, pero que yo no quiero estar ahí, pero me da pena decir no. Y entonces, autoconocimiento, metacognición, visualización, planes corticos, estoy muy de acuerdo contigo, pequeños pasos que transformen ese hábito de la atención, en vez de querer ser atento las 24 horas del día. No, pequeños pasos. Ser atento en esta conversación. Después veremos si soy atento al juego. Después veremos si soy atento cuando estoy comiendo y estoy disfrutando esa comida. Esos pequeños pasos me van a poder transformar. Wow. Increíble. ¿Cómo lo ves? Esto es un mensaje para mí. Me tenía que llegar. Sí, porque a veces es difícil, ¿no? Cuando gestionas agencia, gestionas vida personal y profesional, a veces es bastante complicado y tienes tantísimos inputs que no sabes hacia dónde tirar, y yo siento que he perdido memoria y atención. Me cuesta mucho más concentrarme. Entonces es verdad que tener así hábitos nuevos o tener tips que me ayuden a mejorar mi atención, me lo apunto todo, me encanta. Sí, sí, sí. Salúdame con la mano izquierda. ¿Con la izquierda? Sí. Ok. Ahí estamos creando una nueva conexión cerebral. Pero además, para que me dieran la mano izquierda, intentaste mandar la mano derecha primero. Yo también. Pero caímos en cuenta que era la izquierda y que nos podíamos saludar distinto. Empezamos a crear una nueva conexión cerebral. Y si además te digo, no por tu nombre, sino por tu apellido, nadie te dice por tu apellido, entonces, si yo te nombro por tu apellido, que se me acaba de volver a olvidar. Turégano. Entonces yo hago un esfuerzo mental y creo una nueva conexión cerebral. Y esas nuevas conexiones cerebrales nos llevan a los territorios y a los instantes y a los tiempos distintos, nuevos. Y ahí empezamos a crear lo que se llama neuroplasticidad. Y ahí hay campo para crear esos hábitos, esos pasos que en atención me pueden cambiar la vida. Entonces, para desarrollar la atención
es necesario desarrollar nuevos caminos neuronales que me lleven a otro sitio. Pasar por calles distintas, saludar al que no conocemos, comer con la mano izquierda, escribir con la mano izquierda, bañarme con la mano izquierda, acariciarme con la mano izquierda, cosas distintas todos los días que me lleven a generar esa mayor atención en lo que está ocurriendo aquí y ahora. El otro día en el aeropuerto iba con la maleta en la derecha y fui con el móvil con la izquierda y fui escribiendo y yo me sentía incómoda, pero dije, lo voy a hacer. Y intenté, y estuve un buen rato con él, y entonces como que me esforcé en utilizar la mano izquierda para escribir con el móvil. ¿Y eso que sentiste? Fue raro. Eso raro que sentiste, pero dijiste, lo voy a hacer, sí. Ya empezó a crear conexiones distintas acá. Wow. Yo lo voy a hacer, ya empezó a crear conexiones. Y si lo haces, y si lo repites, entonces ese camino queda pavimentado, queda allanado. Y en la medida en que lo repitas y lo repitas, estás creando nuevas conexiones cerebrales y entonces la atención tiene que mejorar. Hemos estado aquí hablando y podíamos estar mirando un correo o un chat a ver qué ha llegado, pero hemos sido capaces de parar y de ponernos atención. Ahí estamos creando nuevos caminos neuronales que nos van a servir para la próxima conversación, para el próximo podcast. ¡Qué bien! ¿Y alimentación? ¿Algo que también recomiendes para la atención? Mira, muy importante, porque nuestro cerebro teme quedarse sin energía. El cerebro nuestro es muy conservador y es muy miedoso, vive permanentemente en el miedo. Entonces, si yo quiero, con la alimentación, cultivar un cerebro distinto, lo primero, no azúcares. Okay. El cerebro necesita más energía a partir de la grasa y de la proteína y menos de los azúcares. Segundo, no carbohidratos de esos procesados, más carbohidratos que vienen de la naturaleza. Eso es fundamental. Tercero, ácidos grasos omega 3, y tú lo sabes muy bien por la dieta mediterránea de ustedes allí, los ácidos grasos omega 3 los necesita nuestro cerebro, tienen colina, la colina tiene parte de la memoria, es un neurotransmisor muy importante, nos ayuda a crear esos nuevos caminos neuronales, entonces ahí se vuelve fundamental hablar de colina, de ácidos grasos omega 3, las vitaminas del complejo B, del complejo B1, B2, B3, B6, B5, B9, B12, son fundamentales en nuestro cerebro y todo lo que las contenga, bienvenido sea. Están en los productos cárnicos, también en los frutos secos, ahí podemos obviamente complementar. Entonces mira que nosotros podemos nutrir nuestra atención con hábitos sencillos, también con alimentación, y hay un elemento fundamental en la atención, es el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio se produce el factor neurotrófico de nuestro cerebro, que activa todas las funciones y las conexiones cerebrales. Entonces mira que nosotros podemos cultivar de muchas maneras eso que llamamos atención. Me encanta porque a mí me encanta el deporte, llevo toda la vida haciéndolo, pero eso sí, hay que dejar de hacerse selfies, ¿verdad? Porque ahí yo creo que se pierde también esa atención de estar con tu cuerpo haciendo deporte. Total. Yo me pongo música a veces, pero ya dejo de mirar, ¿no? Me pongo en modo avión y esa horita la dedico a entrenar y a estar conmigo y con mi cuerpo. Interesante. Antes estabas en España y estábamos como retiraditos. Ahora vas a estar en México. Cuéntanos por qué llegaste a México y por qué hoy vamos a estar más cerquita, pudiendo hacer muchas cosas juntos. Pues la verdad es que vine de casualidad. Mis amigas venían siempre al Caribe y me decían, vente con nosotras, vente con nosotras. Y yo siempre sentí una atracción por México. Mi psicóloga es de Querétaro, tengo amigas en Torreón, en Toluca, entonces era como, la comida mexicana me encanta, en Madrid siempre he ido a comer comida mexicana a un montón de mexicanos y decidí de repente un día atreverme a viajar con ellas. Fue una frase de una amiga mía, de Rachel, que me dijo, Estefanía, nunca te permites vacaciones. Y me entró dentro, me llegó y dije, tienes razón, soy esclava de mi negocio, nunca me tomo vacaciones realmente para descansar. Entonces decidí en ese momento venirme con ellas a Tulum 15 días, pero me compré solo un billete de ida. Y eso fue la magia, porque ellas se volvieron, pero yo dejé que la vida me sorprendiera por primera vez. Y eso es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Claro. Porque siempre yo soy muy planificadora, esto, hacer esto. Pero esta vez lo hice aposta, consciente, y dije, voy a dejar que la vida me sorprenda. Y la vida me sorprendió.
y me llevó a sitios increíbles, conocí gente espectacular, he descubierto cosas de mí, muchísimas, he probado experiencias únicas, he disfrutado mucho de la conexión con la naturaleza, adopté una gatita que me encontré en la calle, que es también mágico, es una historia larga de contar, pero yo soy alérgica a los gatos menos a ella. Y la manifesté y apareció en mi apartamento en un segundo, o sea, apareció ella, se coló y entró y estaba en el salón de mi casa. Entonces... Te permitiste una cosa distinta y mira todo lo que ha pasado posteriormente. Sí. Entonces, pues ese fue el motivo por el que yo llegué a México. Y a partir de ahí, pues conocer a más personas, construir desde la nada, el que no me conociera nadie, empezar a construir. Y México, pues México lindo, pues me trata muy bien y lo quiero mucho. Entonces, bueno, y serás bienvenida a Colombia también cuando también, vas a estar más cerquita ahora. Claro que sí, claro que sí. Estefanía, ha sido un gusto este diálogo, esperamos que no sea el último, qué bueno que nos juntó la vida provocando una reflexión bien bonita alrededor de cómo construir empresa, marca personal, pero también cómo construir un propósito de vida, cómo mejorar nuestro nivel de conciencia. Yo estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias, Osvaldo, y gracias a todos por vernos. Claro que sí. Gracias.